directo al corazón. Así es que habla Dios, a ti también te hablará. Solo le tienes que escuchar. Bendiciones, que en este día Dios dé un flechazo directo a tu corazón. Desde los tiempos de Constantino, cuando la Biblia fue creada, o sea, convertida en un libro, sería la palabra correcta, hasta el día de hoy, no ha habido ningún otro libro en la historia que tenga la persecución que ha sufrido el libro inspirado por el Dios Altísimo. Todos sabemos que la Biblia es un libro controversial que ha sufrido mucha persecución durante estos siglos. Y no es menos cierto que el enemigo se ha encargado de levantarse fuertemente contra la palabra de Dios, levantando herejes, que son aquellos que quieren distorsionar la palabra del Dios Altísimo, la cual es clara y es una, y es la Biblia, queriendo hacer filosofías o doctrinas que no tienen que ver con la realidad que Dios ha plasmado en su palabra santa, inspirada por todos aquellos hombres los cuales escribieron la palabra de Dios. Sé que tú quizás sea de aquellos que la Biblia la tiene en su casa en un estante, o la tiene abierta en un salmo o en un verso de la Biblia que mucho le guste, quizá cogiendo polvo de adorno. Y muchas veces esto pasa en nuestros hogares, pero la Biblia, si en verdad conocieras todo lo que ha tenido que pasar para que hoy la tengas en tus manos, creo que le tendrías mucho más respeto y mucho más valor. La palabra de Dios es lo máximo, es el amor de Dios reflejado para nosotros. Es aquella que, teniendo un Dios que no podemos ver ni tocar, pero con el que sí podemos hablar, y nos dejó su palabra para por medio de esta le conozcamos su carácter, lo que quiere para nosotros y lo que no quiere para nosotros. Cómo debemos comportarnos, cuáles son aquellas leyes y mandamientos que Él ha dejado, cómo su amor desproporcional por nosotros ha sido dado mediante toda la vida y toda la historia, y está reflejado en ese libro maravilloso que Él, con muchos contratiempos, pero siendo el Rey de Reyes, gracias a Él hoy lo podemos tener en nuestras manos. La Biblia ha sufrido reformas, ha pasado por mucho, y no solo la Biblia, sino todos aquellos hombres y mujeres usados por Dios para que podamos tenerla en este día. Usted ni siquiera tiene una idea de cuánta sangre ha sido derramada por esta causa, cuántos hombres de Dios y mujeres han sido martirizados, han sido apresados, han sido torturados hasta estos días por la palabra de Dios, por no negar la fe de aquel que les salvó. Bendito Dios. ¿Cuántos han muerto con la esperanza de saber y de mantenerse firmes delante de Dios? Porque la han leído, la han conocido y saben que el que se mantiene firme hasta el final verá la gloria del Señor y reinará con Él para siempre. Esto no son mitos ni filosofías griegas. Esta es la realidad que está en la Biblia, pero que si no la leemos, no la escudriñamos y no la estudiamos, nunca vamos a poder entender a Dios ni sus procederes. Amén. Su forma en la que Él actúa, por qué lo hace, cómo lo hace, cuál es su propósito, qué lo mueve y cuál es su objetivo final. Aleluya, Dios nos ama y por eso dejó su palabra para que la estudiemos. No sé si lo sabes, pero hay personas que al día de hoy nunca han tocado la Biblia, no la conocen, no saben que Jesús vino y murió por ellos. Aleluya. No saben nada. Están totalmente divorciados de la realidad porque viven en lugares
donde se adoran a dioses falsos, que no es el Dios verdadero. En países comunistas, países donde si tú tienes la Biblia y te la encuentran y la lees y eres cristiano, te matan. O sea que al sol de hoy todavía la palabra de Dios sigue siendo perseguida por muchos hombres dirigidos por el maligno. Y tú y yo, que tenemos esa bendición de poder tenerlas en nuestras manos, leerla, estudiarla, hablarla, conversarla en lo público, ir a la iglesia y congregarnos, no lo hacemos y la ignoramos. Wow, esto es triste. La verdad que sí, mientras que hay personas que darían lo que no tienen por tenerla en sus manos y ser libre de adorar al Rey de Reyes. Hermano, hermana, yo te exhorto en este día que busques en YouTube, lo cual es fácil y todos lo sabemos hacer, la historia de la Biblia. Es increíble cómo la palabra de Dios transforma nuestras vidas y nos hace ver realidad cómo es aquel Dios al que nosotros le creemos. Wow, las maravillas, las bondades, la grandeza, todo aquello que no puedes entender, el Espíritu Santo de Dios te puede dar el discernimiento. Y hay muchos hombres y mujeres de Dios que Dios le ha utilizado para crear herramientas para poder entender la Biblia, como la hermenéutica, la exégesis y la teología sistemática. Quizás pueda ser o escucharse complicado, pero no lo es. A todo lo que queremos le ponemos interés. ¿Y qué más importante que la palabra del Dios que te creó a ti y me creó a mí? Por eso te exhorto, busca ese video, Historia de la Biblia Cristiana, y te sorprenderás con todo lo que aprenderás en ese video. Así que oremos. Bendito Dios, te doy gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Bendito Espíritu de Dios. Sigue hablando a nuestros corazones. Que ese libro sagrado no sea cualquier cosa que tengamos en nuestra casa cogiendo polvo o de adorno. Que sea algo que